¿No es hermoso pensar que mañana es un nuevo día, todavía sin errores? Hola, bienvenidos a Libros Amarillos. Hoy vamos a hablar sobre la autora L.M. Montgomery y su primera obra, que es Anne of Green Gables, o Ana la de las Tejas Verdes. Primero platicaremos sobre la novela. Anne of Green Gables comienza cuando Marilla y Matthew Cuthbert deciden adoptar a un niño para que les ayude a trabajar las tierras. Sin embargo, hay un error y no les envían a un niño, sino a una niña, a Anne. Anne con una E, por favor. Ella es una niña pelirroja, con pecas y muy platicadora. Ella se enamora de Green Gables y quiere que este sea su hogar, por lo que debe convencer a los Cuthbert para permanecer ahí. Este libro abarca desde que Anne tiene 11 años hasta que tiene 16. Como ustedes saben, si vieron el unboxing de estos libros, yo los compré gracias a la serie Anne with an E. Pero antes investigué un poco para saber si la serie y los libros eran muy diferentes. Y sí, la verdad es que sí. Pero dije, pues como quiera me los voy a comprar. Y de hecho en otro video les quiero hablar más sobre las diferencias entre ambas cosas. Este libro es muy tierno y nos presenta a muchos personajes con los que nos encariñaremos rápidamente. El libro tiene un poco menos de 400 páginas, pero se lee súper rápido. De hecho, yo lo leí en el 24 horas leyendo y en ningún momento me cansó ni se hace tedioso, nada por el estilo. Se supone que es un clásico infantil, pero aún a mi edad yo lo puedo disfrutar mucho. Y creo que también la edad que tú tengas no afectará tu experiencia leyéndolo. Al ser un libro antiguo tiene muchísimas ediciones, porque aparte es de dominio público. Y yo quería una edición bonita. Entre muchas opciones elegí esta porque es la que tiene los 8 libros con portadas similares. Aunque hay muchas personas que solo leen el primero y con eso se quedan satisfechas. Yo no entiendo cómo es eso, porque el final te deja un sabor agridulce y es muy abierto, por lo que yo agradecí mucho haberme comprado de una vez todos. Pero en este video solo les platicaré del primero. Bueno, ahora hablemos un poco sobre los personajes. Primero tenemos a Anne. Es un personaje hermoso porque no es para nada perfecto. Ella comete error tras error y es muy divertido, a veces solo para nosotros y a veces para nosotros y para ella, pero lo que sí es que siempre le deja alguna enseñanza. También es genial cómo ella es muy directa a la hora de formar amistades, porque en cuanto ella ve a una persona que dice, ella podría ser mi alma gemela, decide acercarse y conocerla para formar una relación. De hecho, ella dice que pensaba que las almas gemelas eran muy escasas, pero a lo largo de los libros encuentra a muchas. Algo muy curioso y divertido es que los diálogos de Anne duran páginas. Pasas hojas y hojas y es Anne hablando sin que nadie la interrumpa. Pero también hay otros personajes como Matthew, el hermano que la adoptó, que solo dicen pequeñas frases de vez en cuando, pero aún así los llegas a querer mucho, de distinta manera. Anne casi siempre la vas a encontrar en dos extremos, ya sea siendo muy optimista o siendo súper dramática. Otro personaje importante que tenemos es Marilla, quien adoptó a Anne junto a Matthew, pero casi nunca expresa su amor hacia Anne. Ella es muy cerrada. Pero eso no significa que no ame a Anne. Sí la quiere muchísimo y se preocupa por ella, porque llegaron a formar una familia. Ya les hablé un poco de Matthew, de que él casi no habla, pero aún así es uno de mis personajes preferidos. No dice mucho, pero sí hace mucho. Y él realiza acciones para demostrarle su amor a Anne. Un ejemplo muy claro es cuando él ve a Anne conviviendo con sus compañeras de la escuela y dice, ¿por qué Anne se ve tan distinta a ellas? Y las observa, pero no sabe qué es. Luego se va y se queda horas pensando por qué Anne se veía tan distinta a las demás. Y cae en la cuenta
de que es por la vestimenta. Todas las chicas tienen vestidos a la moda, con las mangas abullonadas, mientras que Anne tiene vestidos sencillos que Marilla le ha hecho. Entonces, él, como sabe que Anne quisiera un vestido así, va, lo consigue, obviamente sin decirle a Marilla, porque ella es muy estricta y quiere enseñarle a Anne que no es necesario tener ese tipo de cosas. Pero Matthew, por darle un gesto de cariño a Anne, sí lo compra y se lo regala. Otro personaje muy gracioso es Rachel, la vecina como chismosa. En un principio es algo desagradable, pero también se gana tu cariño. Ahora, pasando a los compañeros de escuela, voy a mencionar algunos que son más importantes. Y primero tenemos a Diana, que es la mejor amiga de Anne, que desde que se conocen son almas gemelas y hacen un juramento para siempre mantener su amistad. Y a lo largo de los libros así es, siempre demuestra ser una gran amiga. También está Ruby, que está muy enfocada en todo eso de enamorarse, casarse y en tener la mayor cantidad de pretendientes posibles. Y por último, pero no menos importante, está Gilbert. Él me encanta en los libros. Es muy diferente al Gilbert que se nos enseña en la serie, pero me agradó aún más en los libros. Él es igual al resto de los niños, molestan a las niñas, pero cuando llega a molestar a Anne, ella se ofende muchísimo y decide ignorar su existencia. Él sí se disculpa en varias ocasiones, pero ella no acepta esas disculpas. Y por años va a seguir con ese enojo, ignorando a Gilbert. Y otro punto muy padre es la descripción de los lugares. Al leerlos te imaginas todo muy bonito, que hasta te dan ganas de visitar esos lugares porque realmente existen. Que de hecho es el lugar donde nació la autora. Para concluir con el libro y pasar a hablar sobre la autora, les comento que esta historia te enseña que el amor puede existir en los lugares que menos nos esperamos y que la creatividad y la valentía son herramientas muy útiles en la vida. Y bueno, ahora sí voy a platicarles sobre la autora, L.M. Montgomery. Ella nació en 1874 en Prince Edward Island, que es donde ambienta la mayoría de sus historias. Y fue criada por sus abuelos maternos porque su madre murió cuando ella solo tenía 2 años y su padre decidió dejarla con ellos para él irse y casarse nuevamente. Lo positivo es que sus abuelos fueron quienes le transmitieron ese amor por la literatura, y como no tenía hermanos u otros niños con los que jugar, ella pasaba mucho tiempo sola y por eso hasta nombraba sus cosas favoritas como los árboles y las plantas y hasta hablaba con ellas. Si están familiarizados con el personaje de Anne, pueden ver el parecido. Desde pequeña demostró su amor a la escritura porque tenía diarios de más de 500 páginas. Estos diarios han sido publicados y por ello podemos conocer muchas cosas sobre su vida personal. Por ejemplo, se sabe que ya al crecer, un año fue a vivir con su padre y su esposa y ahí tuvo un pequeño romance con un granjero. Ella se comprometió con un primo segundo, pero se dio cuenta de que realmente amaba a otro, al granjero, un poco después de aceptar la propuesta de matrimonio. Y como era muy serio romper un compromiso, decidió no hacerlo. Una Navidad estaban todos reunidos y les voy a leer lo que escribió en el diario. Ahí estaba yo con 2 hombres bajo el mismo techo. Uno al que yo amaba, pero con quien no me podía casar, y otro al que le había prometido casarme, pero que jamás podría amar. Cómo sufrí aquella noche entre el terror, la vergüenza, que jamás podré explicar. Y eso se parece un poco a cosas que pasan
en otros libros de Anne, pero ya les contaré más cuando hablemos de ellos. Poco después de ese suceso tuvo que regresar a la isla porque su abuela enfermó y tenía que ayudarla. Por ello rompió toda relación con el granjero y también con su primo, con quien estaba comprometida. Luego ya se comprometió con un ministro a quien no amaba, pero era una buena opción y sí lo respetaba. Por las tardes, mientras cuidaba a su abuela, fue cuando escribió la novela de Ana, la de las Tejas Verdes, y ya que su abuela murió, se casó y tuvo 3 hijos, pero tristemente uno de ellos murió al nacer. Después le tocó vivir momentos muy difíciles con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y en especial la Segunda Guerra fue muy difícil para Montgomery, tanto que dejó de escribir en su diario, que había mantenido durante muchísimos años. Ya tampoco escribía cartas para sus amigos ni nada. Y ya después de algunos meses sin escribir nada, murió. Eso fue en 1942, cuando ella tenía 68 años. Ella siempre tuvo la ambición de escribir un libro que trascendiera y lo cumplió. En especial con Anne, que ha vendido millones de copias en diferentes idiomas, y gracias a este gran éxito, sus personajes han sido adaptados a películas, series y hasta musicales. Antes de morir, Montgomery publicó 20 novelas y cientos de escritos cortos. Dentro de estas historias podemos encontrar a 2 personajes muy importantes dentro de la literatura canadiense. Estos son Anne Shirley y Emily Starr, la protagonista de otros libros que tienen aspectos autobiográficos. Y la verdad tengo muchas ganas de comprar y leer estos libros para saber un poco más de la vida de la autora. Y listo, ya terminamos el video de hoy. Suscríbanse si quieren ver la segunda parte, en donde les hablaré sobre los otros libros de Anne. Son 7 libros. Denle like al video si les gustó y déjenme en los comentarios lo que piensan sobre este primer libro y sobre la autora. Nos vemos en el siguiente video. Bye.